todo este señor que dice que vamos a discutir toda la jornada. Estoy encantada de discutir, porque no discutir no me encanta, pero que me hagan retos sí. Por lo tanto, como ya veis cuántos somos, esto está asegurado. Bien, a ver, yo creo que el papel de los nutricionistas en nuestros centros es básico, enfermeras y nutricionistas, porque entre todos diseñamos los menús. Claro, yo soy muy poco habitual, porque nosotros los aprobamos 2 veces al año, los discutimos 2 veces al año, lo pasamos a enfermería, que aquí tengo una de mis compañeras de enfermería y los discutimos. Por lo tanto, ¿esto es habitual en todas partes? Espero que sí, pero no, es verdad que no en todas partes, pero nos encanta discutirlo. También agradecer el papel de uno de nuestros patrocinadores, que en este caso es Camprofrio, y por lo tanto yo creo que el hecho de estar aquí y poder discutirlo, de verdad que me sabe hasta mal, yo voy a buscar gente fuera porque me sabe mal que haya tan poquita gente. Pero bueno, el Colegio de Nutricionistas de Cataluña nos ha dicho que hay 450.000 personas solo en Cataluña que tienen disfagia, solo en Cataluña, y que esto es más o menos un 15% de la población, en este caso de los 450 en Cataluña. La OMS considera disfagia una enfermedad muy relacionada a los mayores, que yo creo que también a los colectivos de personas con discapacidad, gente que por su situación pues no ha podido tener la posibilidad de masticar. Después le preguntaré al doctor si esto se puede mejorar con los años, si esto se puede trabajar, si esto puede existir realmente un cambio, que espero que me conteste. Yo dejarme que me salte todo el guión, pero hay una cosa que a mí me preocupa. Mirad, yo soy una obsesionada de la alimentación. Yo soy hija de 2 cocineros, madre y padre, con restaurantes desde la primera hora de la mañana hasta última. Y digan, no sé, igual es por eso, pero yo creo que las personas mayores que están en una residencia, uno de los peores momentos que tienen es pensar que ya no se cocinarán, que ya no irán al mercado, que no se comprarán aquello que les apetece, y esto es un problema, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que darle valor a toda esta parte e intentar que esta parte no se pierda, ¿vale? ¿Hay cosas que se pueden hacer a una residencia? Así, hemos probado de todo, desde grandes, por ejemplo, nosotros hemos hecho buffets, aunque ellos tengan que tiemblen y puedan, pero hemos hecho de todo para que la gente sienta. Hay cocinas en todos los comedores, de verdad, cocinas que funcionan. Por lo tanto, si alguien dice, me quiero hacer una tortilla, estas personas lo pueden hacer. Creo que facilitar que se adapte la residencia a ellos y no ellos a la residencia es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que hay cosas, la UNAD acaba de publicar el díptico de disfagia, por lo tanto os aseguro que si queréis os lo facilitamos a través de ACRA, porque es muy muy bueno que sea así. Ya os digo una anécdota. En el momento que yo me di cuenta, hace 15 años, que había gente que no podía tragar, que llevaba 15 años o más o menos con una situación realmente incómoda, lo primero que hice es intentar entender qué se sentía. Y empezamos a trabajar los profesionales pues que te dieran la comida a la boca, evidentemente no nos ahogábamos, pero a sentir lo que se podía comer o no. Y hice una actividad, y es coger aceitunas. A mí me gustan muchísimo y creo que para comer a veces 2 o 3 aceitunas, y mi madre siempre decía, y una copita de vino, todo ayuda, es importantísimo. Y lo digo porque ahí vinieron expertos en texturizados y texturizamos aceitunas. Y fui mesa por mesa para que la gente lo probara. No os podéis imaginar la sensación de gente que llevaba 1, 2 y 3 años poniéndose la aceituna en la boca, y me acuerdo del ruido con el paladar, intentando degustar aquella sensación.
ya me callo, porque yo quiero escuchar y quiero que entremos en la polémica necesaria para que esta gente lo disfrute, porque están casi todos por compromiso, ¿eh? Ya os lo digo yo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la Fundación Edad y Vida por habernos invitado a esta mesa que vamos a abordar esta tarde sobre, bueno, pues la importancia que tiene el papel del nutricionista, del dietista, en las residencias de personas mayores para abordar una problemática tan importante como es la malnutrición asociada a la disfagia. Esta problemática parece que cuando la dices suena fuerte, pero realmente pasa bastante desapercibida, ¿vale? Entonces nos enfrentamos ante un problema, vamos a decir, silente, que muchos profesionales saben que está ahí, pero luego en realidad en el día a día, en la calle, pues no se le da la importancia que se le tiene que dar. Estos datos seguramente los va a comentar mejor el doctor Pere Clavé, pero actualmente en España hay más de 2 millones de personas que padecen disfagia y tan solo un 10% está correctamente diagnosticado y tratado. Esto pues ya nos da un indicador del problema al que nos estamos enfrentando. Ahora no me va a valer el ejemplo en la sala, pero alguna charla que he escuchado del doctor Pere Clavé en la que decía que más de la mitad de las personas que están en la sala, le he hecho spoilers, cuando tengan más de 70 años tendrán disfagia, ¿no? Entonces es una frase que se me quedó ahí cuando lo escuché y ahí está, ¿no? Ahí está la pista donde tenemos que poner el foco. Pues hasta en una comida cotidiana, yo ahora lo observo mucho con mis familiares, pues tu madre, tu abuela, que ya tosiendo, ¿no? El garraspeo cuando comen, y se atragantan, les cambia el tono de voz, pues antes a lo mejor no te dabas cuenta que podía ser una futura disfagia y ahora ya le empiezas a prestar atención, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero dilatar mucho porque ahora vamos a ver cuál es la magnitud de esta problemática y también venimos a hablar de la solución, ¿vale? De la solución tanto de la mano de los profesionales de la salud como también de la parte que nos atañe a nosotros en este caso, que es la industria alimentaria. Al final yo creo que se trata de ofrecer soluciones desde, bueno, pues un abordaje, una mirada interdisciplinar y coordinada, ¿no? Entre pues los profesionales sanitarios que deben estar en estos centros de personas mayores para, bueno, pues deben formar parte de la atención sanitaria. Esto lo explicarán ahora mejor nuestras compañeras, pero sin un nutricionista en una residencia, en un hospital, que haga un correcto seguimiento del estado del paciente, una valoración nutricional, diseñe unos menús equilibrados nutricionalmente, esté atento a ese equilibrio nutricional, que vea que el plato es atractivo. Si no hay ese seguimiento, ¿quién lo hace? No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, pues hoy va a comer esta cucharada de puré y a lo mejor dentro de 2 meses alguien lo revisa, ¿vale? Y luego, por último, no menos importante, el papel nuestro, ¿no? Nosotros, como Campofrío Healthcare, para quien no nos conozca, somos la división sociosanitaria de Campofrío, que llevamos años trabajando, pues allá desde el 2012, pues en ofrecer pues estas soluciones alimentarias innovadoras para las personas que padecen esta patología. Siempre con la premisa, o sea, cuando nosotros pensamos en ayudar a este tipo de pacientes, partimos de una pregunta que para mí es la clave, que es la siguiente, ¿no? Es cómo puedo evitar la malnutrición sin que las personas pierdan las ganas de comer. O sea, yo creo que eso es importante, ¿no? Si tú a una persona no le motivas la ingesta ni le desarrollas platos pues visualmente apetecibles, organolépticamente atractivos, esa persona no va a tener esa motivación en la ingesta y no va a consumir el alimento. Además de la problemática que tienen a la hora de deglutir, la deglución de alimento, de líquido, no hay texturas correctamente adaptadas
y bueno, la monotonía que tienen. Al final, el comer el mismo plato, el mismo puré todos los días, pues crea un rechazo que hace que estas personas pues no quieran ingerir la comida. ¿Qué significa esto? Pues menos ingesta de nutrientes, de energía, de agua, problemas de malnutrición, de deshidratación, y aquí es donde nos encontramos el gran problema, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos todos aquí representados y voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es el doctor Pere Clavé. La verdad que el currículum me da una envidia. Cuando lo vi, me dio mucha envidia, ¿eh? Mi mujer dice que no, que se queja. Bueno, el doctor Pere Clavé es director de Investigación e Innovación del Consorcio Sanitario del Maresme, licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, jefe de la Unidad de Fisiología Digestiva del Hospital Universitario de Mataró, presidente fundador de la European Society for Swallowing Disorders, investigador principal del Gastrointestinal Cytology Lab y también profesor asociado de cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona y asociado adjunto, a ver si digo bien, James Cook University, y director de la Unidad de Exploraciones Funcionales Digestivas, Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, deseando escucharte. Marta. Gracias. Yo pensaba que venía a provocar y veo que no hará falta, que el ambiente es favorable, y había preparado como dos tipos de mensajes, uno más general y otro más específico. Y voy a intentar mezclarlos para intentar convenceros de varias cosas. La primera es que efectivamente la disfagia es igual de prevalente que la diabetes, y la gente sabe mucho de diabetes y muy poco de disfagia. Que efectivamente la mitad de vosotros tendréis disfagia a partir de los 75 años. Antes decía que no sé si esta mitad o aquella mitad, pero ahora os diré que si ingresáis en el Hospital de Mataró, ya sabemos qué mitad, los identificamos, nada más ingresáis, porque es un fenotipo identificable con algoritmos de inteligencia artificial. Y el tercero, deciros dos cosas. La primera es que la comida cura a estos pacientes. Este es mis conflictos de interés. Yo os diría, casi os diría que mejor os sentáis allá y lo veréis mejor y tal. He tenido el honor de trabajar con muchas compañías con las cuales he ayudado a desarrollar mejores productos para los pacientes con disfagia, entre ellos también Campofrío, con los cuales hemos desarrollado específicamente algún producto para la hidratación de los pacientes. Y yo trabajo aquí, en un hospital que acaba de cumplir 25 años, en Mataró, a 35 kilómetros al norte de Barcelona, y que está afiliado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para el público había preparado un pequeño clip de vídeo que cortaré, pero para explicaros muy fácilmente algo que es fácil de entender. Lo primero es, estoy muy orgulloso de mi equipo. Este es el premio a mi... Esto veo que va solo, vive solo, esto. Entonces, el premio del Colegio de Médicos a mi unidad de investigación en disfagia del Consorcio Sanitario del Maresme. Mi mensaje es: nada se hace solo, esto se hace con un equipo, y mi equipo es joven y brillante, con lo cual vamos a avanzar mucho en este campo. Primera pregunta: ¿qué es la disfagia? Muy fácil. ¿Puede poner el volumen, por favor? Vamos a empezar otra vez. ¿Qué es la disfagia? ¿Qué es la disfagia? Es una enfermedad que consiste en la dificultad o incapacidad para tragar. Es muy poco conocida. Está infradiagnosticada e infratratada. Se asocia a graves complicaciones como infecciones respiratorias y neumonía aspirativa, malnutrición y deshidratación, reducción en la calidad de vida del paciente y sus familiares y a una elevada mortalidad. Actualmente la disfagia puede tratarse con medidas sencillas compensatorias o con nuevas estrategias de neurorehabilitación, consiguiendo así una mejor adaptación a la vida diaria. Cuando ingerimos alimentos, los masticamos y con la ayuda de la saliva y la lengua los convertimos en un bolo alimenticio. Los músculos de la lengua y el paladar propulsan el bolo hacia la parte posterior de la garganta. La epiglotis desciende para tapar el conducto respiratorio y los músculos de la garganta presionan el bolo hacia el esófago, y de ahí va al estómago. Según el lugar donde se produce, la disfagia puede ser orofaringia. La dificultad de tragar se produce en la boca o en la garganta, que es la más frecuente, o esofágica,
El bolo se estanca en el esófago. En este vídeo trataremos exclusivamente la disfagia orofaringea. La dificultad para tragar puede aparecer con la ingesta de líquidos, de sólidos o en ambos casos. El tratamiento se tendrá que adecuar a cada caso. ¿Por qué se produce la disfagia? Los músculos de la boca y de la garganta encargados de la deglución no pueden hacer su trabajo adecuadamente. Puede haber causas físicas, como lesiones, tumores o el simple envejecimiento, aunque en muchos casos se produce cuando el cerebro no da correctamente la orden de tragar por razones neurológicas o neurodegenerativas. Puede ser que los músculos de la lengua no tengan fuerza para propulsar el bolo, o que la epiglotis no se cierre completamente o se cierre muy tarde y parte del bolo vaya a parar a los pulmones, produciéndose así una aspiración, es decir, el líquido o sólido va por equivocación a la vía respiratoria. La aspiración puede provocar una infección pulmonar, neumonía y esta, frecuentemente, la muerte. Por otra parte, la propia dificultad de tragar o la falta de atractivo de los purés puede acabar con un problema grave de desnutrición. Y en todos los casos implica una mala calidad de vida y vivir apartados de la vida social. Los síntomas más habituales de la disfagia orofaringea son: antes de tragar, caída del alimento por la boca, dificultad para masticar y retener el alimento en la boca. Al tragar comida o al beber líquidos, la tos, el carraspeo o el cambio de voz, o atragantarse frecuentemente. Después de tragar, sensación de restos de comida o bebidas en la boca o garganta. La prevalencia de la disfagia orofaringea es muy alta en determinados colectivos. La padece 1 de cada 4 mayores de 70 años que viven en su casa, el 60% de los ancianos en residencias, casi el 50% de los afectados por un ictus, la mayoría de los pacientes con enfermedades neurológicas o con tumores de garganta. Existen varias... Me quedo aquí. El mensaje, Cinta, es que tienes unos 2.000 pacientes con disfagia en tus centros. El mensaje es que la disfagia es la pandemia del siglo XXI para las personas mayores. Y es una pandemia y una enfermedad que está reconocida por la OMS, que le ha atribuido códigos específicos de enfermedad. Y esto provoca dos cosas. La primera es que todos los pacientes tienen derecho a un diagnóstico. Y la segunda es que el sistema tiene la obligación de dar un tratamiento. Antes hablábamos del iceberg de la disfagia. La disfagia raramente se diagnostica y la mayoría de pacientes ni nos enteramos. Para el año 2050 habrá 120 millones de europeos con disfagia, tantos como diabéticos. Y de nuevo no estamos preparados para esta pandemia. 2 estudios de mi ciudad, de la ciudad donde trabajo, en Mataró. A la izquierda un estudio en el que localizamos por el censo a 250 pacientes y los estudiamos con un método que se llama volumen-viscosidad. Encontramos un 27% de pacientes con disfagia. A vuestra derecha, lo que encontramos en la unidad de psicogeriatría del Hospital de Mataró, un 85% de pacientes con disfagia. Esta es la pandemia a la que nos vamos a enfrentar en pacientes con demencia que mueren por neumonía aspirativa porque tienen disfagia. No siempre los identificamos bien. La disfagia se asocia a tragedias, a complicaciones. Si se altera la eficacia de la deglución, el paciente va a tener deshidratación y malnutrición. Deshidratación, otra gran olvidada, ahora hablaremos. Y esto va a acabar con un paciente frágil. Y si se altera la vía de la seguridad de la deglución, el paciente va a tener una aspiración, infecciones respiratorias y neumonía aspirativa. Y la combinación de neumonía aspirativa con fragilidad significa muerte, readmisiones y muerte. Ahora os lo mostraré con más detalle. Nuestros pacientes estándar. Este es un estudio de Paula Viñas, de Mataró, en el que estudia 300 pacientes con disfagia en el hospital y caracteriza el fenotipo, 235. El 85% aspiran. Más de la mitad requieren una adaptación de fluidos, la mayoría a una viscosidad baja, 250 milipascales. Les damos demasiado espesante a demasiados pocos pacientes. Hay que bajar la viscosidad, hay que tomarlo como medicamento, os lo mostraré. La mayoría requieren dietas de textura modificada. Mi mensaje de hoy es que si se hace bien, la comida cura. Si se hace mal, la comida mata.
y que la mayoría de ellos tienen riesgo nutricional, el 32%, sarcopenia y otra gran olvidada, entre el 75% y el 80% tienen deshidratación y una higiene oral terrible. Por tanto, disfagia, aspiración y mala higiene oral equivale a neumonía aspirativa. Este es un trabajo también clásico de mi grupo, de Silvia Carrión, en la que estudió 2.300 pacientes, 1.600 pacientes ingresados en Mataró, y vio que la prevalencia de disfagia era del 47% y la de malnutrición el 45%, y que 2/3 de los pacientes que tenían malnutrición tenían disfagia, sugiriendo que primero es la disfagia y luego es la malnutrición. El mensaje de la diapo es que la mortalidad es peor que la de un cáncer de colon. El 65% se mueren al cabo de un año. Esto es absolutamente inadmisible, la mortalidad asociada a la combinación de disfagia y malnutrición. Fijaros la ecuación terrible que acaba con estos pacientes, que es la neumonía aspirativa, que tiene 3 elementos esta ecuación. La primera es la mala higiene oral de nuestros pacientes, terrorífica mala higiene oral. Y no les preguntéis, porque mienten. Cuando les preguntáis si se lavan los dientes, habitualmente mienten. Pero colonización por patógenos respiratorios. El segundo elemento de la ecuación, la disfagia, la aspiración. Y el tercero, un paciente vulnerable al flagelo. Si tenemos los 3, bingo, tenemos neumonía aspirativa, que es lo que va a causar la muerte del paciente. Por tanto, disfagia causa malnutrición, disfagia causa aspiración y neumonía aspirativa. Y este es un estudio de un muy buen amigo mío, Mateu Cabré, que es un geriatra que se acaba de jubilar, que dice que los pacientes con disfagia rebotan 4 veces en el hospital. Ingresan por una neumonía, nadie se entera, porque nadie pregunta y nadie hace un test. El paciente hace una bajada funcional, se recupera, estamos aquí, lo volvemos a mandar a la calle, nadie le da un tratamiento para la disfagia, hace una segunda neumonía, otra bajada funcional, nadie se entera que tiene disfagia, hasta que acaba en un estado terminal. Esta es la historia natural de la disfagia si no la tratamos. Causa de la muerte, pues la neumonía aspirativa. Y un mensaje para los gerentes: el no tratarla cuesta un pastón. Este es un estudio que hicimos gracias a una beca de la Maratón de TV3, en los que estudiamos una cohorte de pacientes que ingresaron en el hospital por un ictus. Vimos que la mitad tenían disfagia, y como podéis ver a la izquierda, los pacientes que tienen disfagia en rojo consumen mucho más recursos durante el ingreso, a los 3 meses, en los 6 meses, que los que no tienen. Pero además, el estudio lo que vio es que el coste es acumulativo, es decir, un paciente que ha tenido un ictus gasta al año unos 7.000 euros. Si tiene ictus y disfagia va a gastarnos 11.000, sin tratarse, Entonces, son complicaciones. Si además tiene malnutrición, 14.000. Si tiene una neumonía aspirativa, 16.000. Y si lo pilla todo, cuesta 3 veces más que si no tiene disfagia. Por tanto, hay un impacto económico terrible de no hacer nada y ir viendo las complicaciones. ¿Cómo se diagnostica? No me enrollaré. 3 etapas: screening, diagnóstico clínico y diagnóstico instrumental. En las residencias, con los 2 primeros, más que suficiente. El screening individual, mi recomendación, Elite 10, con sus problemas. ¿Qué problemas tiene? Que en pacientes que no son totalmente conscientes de lo que les ocurre, pues no se enteran. ¿Qué hacemos en Mataró? Pues en Mataró tenemos un algoritmo de inteligencia artificial dentro de un proyecto transformador del CatSalut, que lo que hace es poner un semáforo en la pantalla de trabajo de las enfermeras y les dice el riesgo que tienen de padecer disfagia. A las que tienen un rojo hay que hacerles un test volumen-viscosidad, porque el riesgo de tener disfagia es elevadísimo. Este test lo conocéis, es un test muy simple, se le da al paciente una escala de fluidos y si ocurre esto, trague. ¿Qué pasa si ocurre esto? Es una aspiración. Pues que hay que adaptarle fluido en la comida para que esto no ocurra. Por tanto, hay un concepto importante de seguridad de alimentación y de hidratación relacionado con la disfagia. Esto es para que veáis una aspiración como se ve con una fibrolaringoscopia o con una videofluoroscopia, y como este paciente se acaba de inyectar el 20% del bolo en la vía respiratoria. Por lo tanto, este acabará con una neumonía aspirativa y se va a morir de esto. Muy bien. ¿Cómo lo trataremos a este paciente? Pues lo primero, desde el punto de vista de hidratación, pues con espesantes, incrementando la viscosidad de los espesantes. No son medicamentos, son comida para usos especiales que se han usado frívolamente.
¿Por qué? Porque se usan de forma cualitativa, un poquito de espesante. No, el espesante tiene un efecto terapéutico que depende de una propiedad reológica que se llama viscosidad de cizalla y que puede medirse en unidades del sistema internacional y que esas unidades son las que delimitan la franja verde, que es la franja de seguridad a la que debe utilizarse. 250 es el inicio del efecto terapéutico, que acaba a 800 milipascales. 250 es un néctar, 800 es una miel. Por mucho que os empeñéis en incrementar la viscosidad por encima de esto, la curva ya está plana, ya no se gana más efecto terapéutico. Por tanto, a partir de 800 todo lo que haremos es causar más reflujo y más problemas. Aquí tenéis un ejemplo. A vuestra izquierda veréis un paciente con una aspiración, la parte roja veréis cómo va el pulmón, y con algo tan simple como incrementando la viscosidad, a vuestra derecha la aspiración desaparece. Esto es nuestra responsabilidad, ¿eh? Es un efecto compensatorio típico de los espesantes. A viscosidad néctar 250 evitamos la aspiración y podemos darle hasta 1,5 litros de fluido para tenerlo bien hidratado. Este es el primer mensaje. El segundo es, ¿y la dieta? Pues la dieta, lo que hemos hecho en Mataró, es describir la triple adaptación de la dieta mediterránea. Este es un trabajo de Alicia Costa en su tesis doctoral, en la que desarrollamos este concepto de que la adaptación debe tener 3 elementos. Primero, la textura y viscosidad adecuada. La segunda, el contenido calórico y proteico adecuada. Y tercero, tenemos la fantástica dieta mediterránea. Por lo tanto, debe ser palatable. Y esta es la parrilla que hicimos desde el punto de vista de fluidos y de dietas de textura sólida. Ahora ya estamos un paso más adelante y ya hemos puesto números de textura a las dietas. Y por tanto, tenemos un control de calidad y nuestros purés son los más seguros del mundo, ¿eh? Cubren el 95% de nuestros pacientes e introducimos un nuevo concepto de seguridad alimentaria, que es que no deben causar daño a nuestros pacientes. Por ejemplo, esta es una publicación de Koban Ismael, leyó la tesis el pasado jueves, donde describe las propiedades reológicas que deben tener estos productos para ser seguros y que contengan el contenido calórico y proteico necesario. ¿Cuál es mi mensaje? Que siguiendo reglas físicas podemos crear alimentos atractivos desde el punto de vista organoléptico, que huelan y que sepan bien y que además tengan un cierto atractivo para los pacientes para incrementar la compliance de ellos en cuanto a que se terminen las raciones, que es un problema muy prevalente en nuestros centros. Y antes me preguntabas, ¿y esto funciona y salva vidas? Pues sí. Si se hace bien esto, que le llamamos la intervención mínima masiva, que es la mínima intervención que hay que hacer masivamente a todos los residentes, a tus 3.000 residentes, para evitar esas complicaciones. Y tiene 3 elementos básicos. El primero es la adaptación de los fluidos de acuerdo al test volumen y viscosidad para hidratarlos, para poderles dar cada día 1.500 mililitros como mínimo de fluidos de forma segura. La segunda es la adaptación nutricional, para poderles dar de forma segura calorías y proteínas para cubrir sus necesidades. Y la tercera pata de la actuación es la higiene oral. Básicamente lo que pretendemos es evitar que tengan microbios en la boca, y lo que hacemos básicamente es enseñarles y forzarles a que se cepillen los dientes, y las TKIs lo hacen de maravilla. ¿Cuáles son los resultados de esta intervención? Pues mejora la funcionalidad. Esto es un seguimiento 6 meses de una cohorte de 200 pacientes en Mataró. Mejora la funcionalidad, mejora el estado nutricional, mejora la calidad de vida, baja la mortalidad y sobre todo baja la tasa de readmisiones. Por tanto, esto lo hemos sofisticado un poco más. El CatSalud nos lo ha comprado, lo estamos instalando en diferentes hospitales, y básicamente la propuesta transformadora es formación en disfagia. Tenemos un curso de 10 horas online asincrónicas con un examen también competencial, donde vemos lo primero lo poco que saben y no mucho que aprenden. En segundo lugar, el cribado universal con este algoritmo de inteligencia artificial y el test volumen-viscosidad, el tratamiento con la intervención mínima masiva, la triple adaptación de la dieta mediterránea y algo muy importante, que es el empoderamiento de los cuidadores y las familias. Y ahora entraré en esto. Estos son los 3 elementos de la intervención: higiene oral, la adaptación de fluidos y la adaptación de sólidos. Y yo lo que os quería mostrar es que el elemento básico
es la adquisición de competencias por parte de cocineros y de las personas que cuidan a los pacientes, y me gustaría poneros, esta es una página web en la que hay 200 videorecetas de dietas de textura modificada, lo podéis identificar con la dirección de Furega, que es una fundación que nos ayuda para desarrollar este tipo de recetas. Cuando os pida el código, introducid este, y así sabremos que lo habéis aprendido hoy. Y finalmente tengo un vídeo con un pequeño mensaje de una familia. La disfagia es una alteración de la deglución, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una alteración del transporte del bolo alimentario desde la boca al esófago, pero que puede incluir un trastorno muy grave que se llaman las aspiraciones orofaringias. Por el corazón, que le pusieron un marcapasos, pues ahí vieron que padecía de disfagia. Entonces, claro, nosotros no sabíamos nada, estábamos a ciegas y digo, ¿esto qué es? No sabemos lo que es ni nada. Y bueno, ya nos informaron en el hospital y que es que no puede tomar líquido. Los primeros problemas que encontramos cuando un paciente es diagnosticado de disfagia es hacer que nos entiendan a la hora de ver qué cambios comporta la preparación de la alimentación. La textura, la presentación cambia, pero eso no quiere decir que empeore la alimentación. Normalmente los médicos prescribimos fármacos, pues lo que ofrece Furega es la posibilidad de prescribir cuál es la viscosidad óptima y la textura óptima de su paciente para que la puedan reproducir en su domicilio. En su día nos dieron en el hospital un libro de recetas y en el cual pues cogemos unas cuantas más o menos de las que nos viene bien a nosotros para ella. Sobre todo para saber la textura del líquido que tiene que tomar. Podemos facilitarles dietas diferentes que no tienen nada que ver con las que se ofrecían hace 20 años y que son dietas atractivas, con mejor calidad incluso que las dietas que hacen habitualmente en su domicilio. Que todo el que pueda, que vaya por el recetario, que a mí me ha ido muy bien, porque hay mucha comida, mucha. Cada día te puedes comer una y durante un año. Las recetas de Furega permiten que los pacientes con disfagia orofaringia puedan seguir disfrutando de los platos que más les han gustado durante 70, 80 años, pero adaptados a una textura segura y eficaz y adaptada a su disfunción deglutoria. Y mis conclusiones: en primer lugar, prepararos. La disfagia es un síndrome geriátrico de dimensiones de pandemia que afecta a la mitad de las personas mayores y a muchos pacientes con enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Nosotros hemos contado 500.000 ancianos en Cataluña, más los neurológicos. La disfagia ocasiona severas complicaciones nutricionales y respiratorias, empeora la salud y la calidad de vida de los pacientes, lo que a su vez causa un elevado costo social y sanitario. La disfagia está reconocida por la OMS, por tanto, los pacientes tienen el derecho a un diagnóstico y un tratamiento apropiado, y las organizaciones sociales y sanitarias la obligación y el reto de proporcionarlos. El programa de innovación asistencial INEX CatSalut permite el diagnóstico y tratamiento universal de los pacientes mayores ingresados en centros sociales sanitarios en riesgo de disfagia. Incluye la formación, la participación y el empoderamiento de sanitarios, cuidadores, pacientes y, yo diría, familias. Y finalmente, emerge un nuevo concepto de seguridad alimentaria para el sistema social y de salud y para las compañías nutricionales y de catering social y sanitario, ya que deben proporcionar alimentos seguros y bebidas seguras para los pacientes mayores con disfagia, porque la comida cura. Bueno, muchas gracias, Pere, por la intervención. Vamos con el tiempo un poco con retraso porque ha empezado la mesa un poco más tarde, entonces vamos a intentar ir cumpliendo con los tiempos, pero remarcar lo último que acaba de decir. Yo creo que la comida cura es algo que nos tenemos que quedar con esa frase, ¿no? Y
y la del principio, ¿no? Que al final pues todos los pacientes, todas las personas tenemos derecho a un diagnóstico. Yo creo que eso es fundamental. Y la formación y la educación que tenemos que hacer ante esta problemática es importante, ¿no? Y por eso, bueno, pues ahora en esto nos va a ayudar nuestra siguiente ponente, que voy a presentar, Roser Martí. Es diplomada en Nutrición Humana y Dietética, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, doctora en Nutrición y Metabolismo, especialista en Seguridad e Higiene, formadora en centros adscritos a la Generalitat en materia de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, y directora y gerente de Alimentant. Y por último, presidenta del Colegio de Codinucat, del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Cataluña. Adelante. Gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder estar aquí porque bueno, es algo que hablamos con la Fundación Edad y Vida y también con Campofrío, de que en este entorno es un buen sitio para presentar de alguna manera pues el documento que hemos elaborado desde el colegio, que sí que es verdad que se dieron unas pinceladas en Alimentaria hace 2 años, pero que definitivamente lo hemos terminado. La semana que viene saldrá ya maquetado y se presentará en las jornadas del colegio, y es un poco un documento que busca un objetivo, ¿vale? El documento se titula el impacto de la incorporación de la dietista nutricionista, en femenino porque al final somos 87% mujeres, en centros de personas mayores y la inversión en salud. Y entonces, el objetivo de este documento es que busca, pues la idea es fácil y clara, incorporar a los dietistas en los centros de personas mayores. ¿Por qué? Porque vimos que, gracias a los antecedentes que tuvimos con anteriores documentos en que se analizó el gasto sanitario, es que yo hablo en catalán y esto me cuesta, se analizó el gasto sanitario que repercutía la incorporación de los dietistas nutricionistas en la atención primaria, pues a partir de este documento, ¿qué pasó en el colegio? Pues pasó que hace 4 años se incorporaron en los equipos de atención primaria 152 dietistas nutricionistas. ¿Qué buscamos ahora? Pues lo mismo, pero en centros de personas mayores, ¿vale? Y dentro de poco lo mismo, pero en industrias alimentarias. O sea que a ver si lo conseguimos. Y todo eso, pues bueno, porque hay un envejecimiento de la población, se deben optimizar recursos, el doctor Clavé ya ha hecho énfasis en algunas cifras, yo también iré comentando algunas, pero sí que está claro que la tasa de dependencia pues en las personas mayores va incrementando y que aquí debemos poner alguna solución. ¿Cuál es la media que nos encontramos en las residencias de gente mayor? Pues las mujeres una media de 86 años, hombres de 78, con mucha complejidad, más complejidad en centros que no si viven en sus propios domicilios y con mucha morbimortalidad. Aquí nos encontramos pues una cronicidad avanzada, un final de vida y una tasa de mortalidad del 20%, unas cifras de dependencia importantes. El 97% de los usuarios tienen reconocido un elevado grado y, por tanto, se necesita un modelo más adaptado. Y este cambio de modelo, de alguna manera, ¿qué representaría? Pues el problema es que nos encontramos con personas que viven en residencias de gente mayor, con que cada año el 48% ingresan al hospital. Esto repercute en 18.000 ingresos, 65.000 estancias y que al final pues los gastos en farmacia son muy superiores a los gastos de la población no institucionalizada. Y sí que tenemos muy claro que un estilo de vida, una dieta o una alimentación saludable puede prevenir el envejecimiento, pero nos encontramos con unos factores importantes que es el problema económico de mucha gente mayor, el problema de vivir solos, el problema de
que, bueno, pues no tienen accesibilidad o tienen alguna discapacidad o no tienen las barreras, no les facilitamos las barreras arquitectónicas que deberían tener. Y además, pues que se encuentran que no tienen hambre o no les gusta lo que les hemos preparado o posibles casos de aspiraciones. Y entonces aquí es donde creemos, y de hecho se reafirma en el documento, que el dietista nutricionista tiene una misión importante a la hora de diseñar los menús, a la hora de adaptar las texturas y al fin y al cabo pues de hacer que esta vida de esta persona mayor pues sea lo mejor posible. Al final son los últimos años que les queda, pues intentar mejorar su calidad de vida. Y todos llegaremos, ¿eh? Bueno, esperemos, creemos. Si llegamos, queremos llegar bien. Por tanto, creo que es algo que tenemos que trabajar ya desde ahora. ¿Qué nos encontramos también? Pues problemas crónicos, tanto en mujeres como en hombres, más en mujeres. 3 de cada 4 personas de más de 75 años tienen alguna enfermedad crónica o de larga duración. Nos encontramos con exceso de peso, más en hombres que en mujeres. Y este exceso de peso lo tienen más personas mayores que adultos. Entonces, analizando los datos, sabemos que el sobrepeso, la obesidad es también una de las pandemias que tenemos que actuar, pero vemos cifras en que la dieta mediterránea solo se sigue por un 60 y pico %. Entonces, tenemos exceso de peso, tenemos enfermedades crónicas. La Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Salut, nos hace hincapié en que podemos sumar años a la vida haciendo una serie de modificaciones como peso normal, una alimentación adecuada, una actividad física, aparte de hábitos tóxicos. Pues bueno, intentemos esto, mejorar su alimentación, mejorar su movimiento, mejorar su peso. Y aquí una tabla que también tenemos en el documento, que es del 2022, en que aparecen pues las enfermedades o causas de muerte más comunes en estos grupos de población, y vemos las enfermedades del sistema circulatorio o tumores, entre otras más. Todas estas enfermedades la dietista nutricionista puede actuar. ¿Cuántas veces se ha ido al hospital o a un centro de curas paliativas y si te recetan la medicación, te hacen el tratamiento de radio, de quimio, pero allí no hay ni dietista nutricionista? En algún caso, cuando estás muy apurado, te derivamos al dietista nutricionista. Pero es que quizás no hace falta llegar aquí. Enfermedades del aparato circulatorio, igual, quizás no hace falta llegar a muchos fármacos, porque no le decimos la alimentación, no nos saquemos el papel del cajón que se hace siempre, ¿no? De aquí la importancia de que haya dietistas nutricionistas, no solo en residencias, sino también, evidentemente, en hospitales, y que realmente valore a todas las personas y de una manera individual. La evidencia, ¿qué dice? En el caso de desnutrición, pues vemos que, según el Predices, nos dice que 1 de 4 personas tendrá desnutrición con un coste de 5.829 euros adicional. Hay otro estudio, que es el EFOR, en que también se demostró que una intervención nutricional pues reducía la mortalidad y, por tanto, disminuía las complicaciones. Si vamos a la sarcopenia, pues también nos encontramos con uno de los grandes problemas de la gente mayor, ¿no? Disminuye la fuerza, disminuye la masa muscular y al final pues esta sarcopenia, de alguna manera, con un balance energético adecuado, con una ingesta adecuada de proteínas, con una recomendación adecuada de actividad física, que aquí se pueden incluir otros perfiles profesionales como puede ser fisioterapia o ciencias de la actividad física, pues todo esto puede ayudar a mejorar la masa muscular y al final también la calidad de vida. El gran problema o la gran pandemia, la disfagia. Entonces, bueno, intentemos dar soluciones a todos estos problemas que nos podemos encontrar en gente mayor. Fracturas de fémur. Nos encontramos que
una persona que no ha tenido una fractura de fémur versus la persona que lo ha tenido, pues los gastos sanitarios asociados serían de 10.000 frente a los 4.000 que tenía el año previo sin tener la fractura. Claro, al final es fractura más cirugía, un riesgo de desnutrición, pues bueno, ¿qué recomienda la ESPEN? Una intervención nutricional. Es que al final ya lo dicen los expertos. ¿Por qué no lo tenemos en muchos centros? Úlceras por presión, nos encontramos pues lo mismo, que hay un impacto económico que realmente es muy importante. Y nuevamente las guías de la ESPEN nos están recomendando ofrecer intervenciones en pacientes con riesgo, ya no en pacientes que tengan, sino con riesgo. Pues bueno, vamos a tratar esto. Y por último, y también uno de los más olvidados a veces y que a veces creo que se debería valorar más o ser más éticos, según qué profesionales, no estoy diciendo que todos, es el caso de la demencia. En el ámbito nuestro, pues evidentemente afectará al estado nutricional, podrá causar anorexia, ¿vale?, disfagia, pero sí que es verdad que a veces, si vas a un centro con una persona que tiene demencia, no se le pregunta al familiar, a él por supuesto ya no, pero al familiar no se le pregunta, ¿qué come? ¿Y notas que tose? Es que no. Bueno, como ya tiene disfagia, da igual, sí, total, sí, pues no nota los sabores, da igual que le des carne, pescado, y creo que esta parte se tiene que valorar más y que realmente hacer más hincapié. Aunque tenga disfagia, tenemos que mirar o pensar que es que no nos gustaría a nosotros que nos trataran así, por tanto, y que realmente los profesionales pues puedan aconsejar a ellos, en este caso puede ser difícil, pero sí a las familias, qué les tengo que dar, qué parte nutritiva les tengo que dar, qué nutrientes tengo que hacer interés. Y al final volvemos a lo mismo, las guías ESPEN pues están recomendando este cribado. Y como conclusión, todo esto evidentemente está más desarrollado en el documento, que hay 66 páginas, pero como conclusión, pues remarcar que la incorporación de las dietistas nutricionistas es una necesidad urgente para poder garantizar una atención integral, centrada en la persona y en la calidad. Que esta figura es clave para tratar todo lo que sea desnutrición, disfagia, fragilidad y multimorbilidad. Que el CODI-NUCAD reafirma la convicción de integrar a los dietistas nutricionistas en los equipos asistenciales de residencias y centros de mayores. Y, evidentemente, pues esto compromete también a la salud pública y al bienestar colectivo. Que, evidentemente, los dietistas nutricionistas mejorarán el estado nutricional de los usuarios, pero que esto incide en la salud también. No es solo mejorar y que todo salga perfecto y que tenga los nutrientes, sino que al final es que tengan una buena calidad de vida también con la alimentación y que el alimento sea un acto de placer. Y por tanto, pues la incorporación se debe considerar como una inversión estratégica y es esencial para el presente y para el futuro que nos vendrá y para el sistema sanitario y social de este país. Y podríamos estar pues toda la tarde hablando, nosotros defendiendo nuestra profesión, pero defendiendo. Justo hace 2 días salió esta infografía de la ESPEN en que también se habla de desnutrición y personas mayores, que realmente pues, hace un resumen bastante interesante que nos puede ser útil como profesionales. Y además, pues bueno, centrado un poco en la importancia de la gente mayor, nosotros anualmente celebramos las jornadas del colegio y cada año pues van sobre una temática. Y para darle más importancia y que realmente creemos en este proyecto y en la necesidad, este año las jornadas van sobre la temática de gente mayor con el lema Energía al plato, salud a la edad. Y se celebrarán el viernes de la semana que viene y el sábado de
el 21 y 22 de noviembre. Entonces, pues bueno, estáis invitados si queréis venir, estáis invitados si queréis consultar el programa también, pero de hecho es un poco una reivindicación. Cuando estábamos haciendo el comité científico, todo el programa dijimos, nos sobrarán horas, es que no lo llenaremos. Y íbamos haciendo el programa y decíamos, es que nos faltan horas, es que nos faltan. Y al final ya cerramos, pero es que realmente llenaríamos otro día, porque es que hay tanta información, tantas cosas que explicar y de realmente visibilizar la figura y que la gente sea consciente, que esta es otra cosa, que, bueno, esperemos, igual el año que viene, pues volvemos a dedicar las jornadas a gente mayor o a celebrar que tenemos la incorporación de dietistas nutricionistas, que también nos encantaría. Así que, muchas gracias. Mira, falta una Excel. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Justo cuando estábamos ya en el final de la presentación, me estaba acordando un poco de... Yo también soy nutricionista de profesión y por supuesto que defiendo que tenga que existir un nutricionista no solo en los centros de mayores, sino en hospitales y bueno, pues en todo lo que requiera esta atención sociosanitaria, porque al final lo que se trata es de prevenir enfermedades, ¿no? Y la alimentación ayuda a prevenir enfermedades. Si hay un nutricionista en centros sociosanitarios que esté pues detrás del cuidado de la alimentación de estas personas, aparte de hacer también esa labor psicológica, como comentábamos, ¿no? De darle ese apoyo también ético de que coman alimentos que, aparte de invertir en la seguridad y en la eficacia, también sean apetecibles, sean sabrosos, pues estamos invirtiendo en salud, ¿no? Y cuando inviertes en salud, pues lo que estábamos comentando, obviamente esto va a traer unas mejoras de reducir gasto sociosanitario y de disminuir pues patologías asociadas y morbimortalidad. Entonces, yo creo que estamos haciendo un gran camino. Yo cuando estudié la carrera de nutrición en el año 2004, me vine a Madrid a estudiarla y me preguntaban mis amigas y el entorno que eso qué era. ¿Qué vas a estudiar? Y yo decía nutrición y me decían, ¿qué es eso? O sea, no sabían ni lo que era la carrera de nutrición, la diplomatura de nutrición. ¿Eso qué es? Entonces, bueno, es verdad que ya no estamos en esta pregunta, menos mal, y que, bueno, todavía quedan pasos y un gran esfuerzo para que realmente pues estemos involucrados y yo espero que esto llegue pronto. Por no enredarme más, que me estoy enrollando yo sola, voy a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es Nuria Mayén, también compañera, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, con más de 19 años de experiencia en el ámbito clínico, docente, formativo y en restauración colectiva. Profesora del grado de Nutrición Humana y Dietética del Tecnocampus y colaboradora activa del Codinucat como portavoz y miembro del comité científico. Especializada en coaching, counseling y acompañamiento relacional. Ha participado en proyectos de investigación y divulgación sobre disfagia, nutrición y bienestar, así como en numerosos medios de comunicación. Adelante, gracias. Gracias. Pues yo tengo una anécdota, ahora que comentabas esto, cuando empezaste a estudiar nutrición. Yo creo que incluso mi anécdota es un poco peor, haciendo prácticas ya en segundo, con una enfermera en un ambulatorio, año 2007, una cosa así, directamente me preguntó, ¿y de qué vas a trabajar? Y yo, ¿cómo? Digo, pues mira, pues hoy en día aquí estamos y siguiendo luchando por la profesión. Bien, pues yo hoy quiero hablar del papel de los dietistas nutricionistas en centros de personas mayores. La realidad, sobre todo, me gustaría compartir la situación actual en la que nos encontramos hoy en día. Uy. Ay, calla. Gracias. Ha sido fallo técnico, pensaba que era la... Bien, entonces, bueno, aquí no me voy a extender mucho, como vamos con un poco de retraso, intentaré recortar un poquito. La problemática actual, ya hemos comentado, que nos encontramos con un importante envejecimiento de la población y también un incremento importante de la esperanza de vida. Pero claro, el tema está en que vamos a alargar años de vida, pero vamos a alargar también calidad de vida. Aquí está un poco el tema. En residencias, ¿qué nos encontramos también? Que cada vez hay un ingreso más tardío.
de las personas, digamos, usuarias, y por lo tanto, mayor edad, ingreso más tardío, pues hay un incremento también de las necesidades de estas personas, aumenta mucho el grado de fragilidad, grados de dependencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante aumentar atenciones en este aspecto. También falta personal especializado en esta nueva realidad. Hay sobrecarga de trabajo en los distintos ámbitos de diferentes profesiones que trabajan dentro de, digamos, de las residencias, y la presencia del dietista nutricionista o de la dietista nutricionista es insuficiente. Para poder evaluar un poco esta presencia, hicimos una encuesta en el CODINUCAT, en el Col·legi de Dietistes Nutricionistas de Cataluña, el año 2023, preguntando a nuestros colegiados quién trabajaba dentro del sector gente mayor, no solamente en residencias, sino dentro del sector. La respuesta fue que solo 44 trabajaban en centros de personas mayores, de un total de 2.500 colegiados. Por lo tanto, esto quiere decir que menos del 2% del total trabaja en este ámbito, cosa que refleja una infrarrepresentación importante. Dentro de estas 44 dietistas nutricionistas, 16 únicamente trabajaban en centros residenciales, 7 en centros de día, 20 en centros de atención intermedia y 4 en centros de psicogeriatría. 16 dietistas nutricionistas que contestaron a la encuesta conforme trabajan en residencias con fecha actualizada del año 2023, plazas de residencia en Cataluña, son más de 62.000 usuarios. Y la población mayor en Cataluña, mayor de 65 años, actualizada el año pasado, es más de 1,5 millones de personas. Por lo tanto, bueno, razón de más por la baja presencia de nuestra profesión en el sector. Aparte de estas 44 personas que contestaron a la encuesta, 33 trabajan en caterings o empresas de restauración colectiva. No trabajan directamente con la persona usuaria o no trabajan directamente con el propio centro. Y solo el 25% de las personas encuestadas trabaja in situ, digamos, con la persona. El resto de tareas pues son a nivel oficina central o a nivel, digamos, online o de manera telemática. Por lo tanto, 3 de cada 4 dietistas nutricionistas no está presente en el día a día de la persona. Aparte, las tareas están muy centradas en la logística alimentaria, no menos importante, pero centradas más ahí que en cualquier otra cosa, que sería elaboración de menús y garantía de seguridad alimentaria. Y el 65% de las personas encuestadas realizan atención directa a personas usuarias, pero de este 65% solamente dedican el 50% del tiempo laboral a esta tarea. Por lo tanto, son tareas no centradas en una atención personalizada y una atención, como comentaba, pues más directa con la persona usuaria. Por lo que respecta a evaluaciones clínicas insuficientes, solamente el 74% de las personas encuestadas valora la desnutrición, el 39% valora el método de exploración clínica volumen-viscosidad que hemos comentado, y el 42% pauta nutrición enteral. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que situaciones de riesgo pueden pasar fácilmente desapercibidas. Y aunque no pasen desapercibidas en un inicio, falta seguimiento. Sí que se suelen hacer test en los ingresos para valorar posible desnutrición, pero luego estos test no se vuelven a repetir a los 3 o 6 meses. Por lo tanto, estos grados de desnutrición, todo apunta, y tenemos evidencia al respecto, que van increciendo. Consecuencias de no detectar estas situaciones de riesgo, pues desnutrición no detectada, desnutrición incrementada con todo el gasto que hemos comentado a nivel sanitario, pautar dietas inadecuadas por falta también de revisión, inadecuadas en energía, en proteína, en hidratos de carbono, etcétera, etcétera, o errores alimentarios o riesgos de seguridad, por ejemplo, una textura inadecuada en casos de disfagia o presencia de un alergeno, por ejemplo, una persona alérgica. Y el 45% de las personas encuestadas únicamente, ni el 50%, participa en reuniones de elaboración de PI. Por lo tanto, demuestra que el componente dietético-nutricional aún no está plenamente integrado en el modelo asistencial. Por lo tanto, esto también lo quería destacar.
y solo 26 de las dietistas nutricionistas tienen más de 5 años de experiencia en el sector. Evidencia de que falta consolidar esta profesión y estabilizar, digamos, este ámbito. ¿Por qué mucha gente al final nos han comentado, ¿no? Que no siguen, digamos, con esta profesión? Sobre todo porque muchas contrataciones son parciales o contrataciones externas, digamos, por otras empresas. El rol muchas veces está poco definido, no se sabe, incluso a veces dentro del propio sector, son roles confusos, poco aprovechados, se desconocen las competencias, que os quiero hacer una pincelada también a continuación. Hay que diferenciar también las competencias de un dietista nutricionista en restauración colectiva y dietista nutricionista en la clínica. Entonces, lo que también quería añadir era esta diapositiva, hablar del marco normativo de las competencias profesionales que os comentaba, que dentro de la Ley 44/2003 ya se nos, en este artículo, se nos establece como profesionales cualificados que desarrollan actividades relacionadas con la alimentación, personas y grupos adaptándose a las necesidades fisiológicas y patológicas, digamos, del usuario. Por lo tanto, somos una profesión sanitaria, digamos, bueno, por ley, diría, ¿no? Claro. Entonces, personal sanitario reconocido por ley que debe formar parte del equipo asistencial para garantizar una atención integral y de calidad. No estamos hablando de una figura complementaria, una más a más, ¿no? Que siempre está bien, ¿no? Al final, como más visiones puedan haber en torno a un tema, todo al final es positivo, pero es que realmente estamos hablando de un perfil realmente necesario, como estamos hablando al final, al cabo de toda esta sesión. Porque no he sido yo, ¿eh? Vale, a veure. Vamos a ver. Un momentito. Vale, aquí. Estas dos diapositivas las he puesto un poco a modo de resumen, lo que os comentaba, que incluso dentro de la profesión a veces los roles son confusos, qué puede hacer y qué no puede hacer un dietista nutricionista. He puesto aquí un modo de resumen, cada punto obviamente se puede desglosar, pero quería hablar un poco de la intervención, ¿no? Dónde debemos y hasta dónde podemos actuar. Tanto en lo que sería atención directa a los usuarios, valoraciones, demás, intervención alimentaria y normativa, no solamente a elaborar menús, que es un hecho muy importante, sino también control de higiene, y también, bueno, participar en programas comunitarios. Esto también lo quería añadir, pero no me quiero extender mucho en este tema, pero no me lo quería dejar pasar por alto. Entonces, el impacto positivo de la incorporación de la dietista nutricionista. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores por excelencia, por encima de todo. Es una oportunidad para fortalecer el sistema de salud y atención a la dependencia, reducir sobrecarga laboral, como comentaba también hace un momento, ahorro en el gasto sanitario, por todo lo que hemos comentado también, atención a la desnutrición, atención a la disfagia, evitar también problemas a posteriori, personalización también de la pauta, digamos, alimentaria de la persona, seguridad alimentaria, no solamente a modo de evitar o reducir el riesgo de toxinfecciones alimentarias, ¿no? Que por desgracia cada año alguna residencia se oye alguna intoxicación alimentaria, esto de cara a primavera-verano, sino también para garantizar que la textura de la alimentación de la persona mayor sea correcta. Y también un punto muy importante, coordinación entre equipos. El dietista nutricionista forma parte de todo este trabajo interdisciplinar entre el equipo clínico, medicina, enfermería, trabaja codo con codo, debe trabajar codo con cocina, pero también con todo lo que es el soporte, digamos, asistencial, que al final son las personas que están el 100% del tiempo con la persona usuaria, la que está más al tanto, la que sabe lo que necesita, los cambios que van habiendo, por lo tanto es un perfil que se tiene que tener muy en cuenta dentro de estos trabajos interdisciplinares. Y el dietista nutricionista en realidad es un poco el eje de unión, porque yo lo que me encuentro a nivel profesional es que equipo clínico habla como un lenguaje distinto al de cocina, y cocina no se acaba de entender con el soporte asistencial, y como que el dietista nutricionista está también un poco en medio. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que tenemos que dar más fuerza, digamos, a este perfil sanitario. Asegurar una alimentación adecuada no es un lujo, sino es una necesidad básica asistencial.
y realmente creemos que incorporar dietistas nutricionistas en centros de atención a personas mayores es una inversión estratégica en salud, calidad de vida y sostenibilidad para el sistema sociosanitario, tanto ahora como de cara a un futuro. Muchas gracias. Bueno, si Núria, em permets, gràcies, sí. de tothom una mica, perquè això es tracta d'augmentar el rati de les residències en dietistes, que és el que ens esteu proposant. Clar, jo us diria, això va més enllà, és a dir, la dietista no està al nostre rati professional, i en el cas que es faci, s'hauria... Ai, perdón, porque tú no me entendías de ninguna manera. Antoni, que te tienes que ir, te lo digo, porque me sabe mal. A ver, yo creo que nosotros lo que podemos hacer, ayudarles, es que tenemos muchísima formación. Por lo tanto, hay que poner formación de dietistas para que la gente os conozca. Pero tenéis que tener claro que una modificación así son palabras mayores. Aumenta el ratio, incrementa el coste. Vale, y yo creo que habéis dicho cosas. Por ejemplo, no están en el PAI, no. Nosotros tenemos a una enfermera que tiene que de alguna manera coger estos datos y pasarlos a la calidad de la persona. ¿Se puede escoger? Claro que se puede escoger. Cogemos los menús, que los cambiamos cada 6 meses, que se puede escoger siempre entre primero y segundo. Hay 2 y 2, por aquello de la buena satisfacción de escoger, y si no, se lo damos a la familia, las personas con deterioro cognitivo, y les pedimos que marquen cuál es lo que comían antes, lentejas o verdura. En mi caso te aseguro que las lentejas no las marcaría. Mi madre ya estuvo en una residencia y tenía claro que no las marcaría. Pero creo que una buena práctica, y os puedo decir unas cuantas, de la alimentación es importantísimo. Claro, me parece muy bien que sea una profesión sanitaria, pero ¿de dónde la sacamos? En nuestro caso no hay enfermeras. Si nos dicen una de las enfermeras puede ser nutricionista, estaremos encantados. Pero no podemos poner más ratios, sino al contrario, buscar la forma. No digo que no, pero en ACRA tenemos 46.000 plazas, por lo que os podemos ayudar y mucho a intentar que esto funcione. El placer de comer no lo dejemos en banda, porque habláis muchísimo, pero el placer de comer es el placer de comer, en texturizado o en el plato de lenteja, es el placer de comer. Yo creo que aquí cambiaríamos. ¿Puede ser que las que tenemos trabajando no estén colegiadas? ¿Puede ser? En principio tienen que estar colegiadas para trabajar con personas. Pero puede ser, ¿no?, que no lo estén. No, lo digo porque tú me has preguntado antes, yo te he dicho 2 y después han salido 40 y no puede ser. Si me has dicho cuántos... En toda Cataluña. Hay 1000 centros, ¿eh? En toda Cataluña 44 dietistas nutricionistas. Bueno, yo simplemente digo que hay 1000 centros. Si yo tengo 2, no sé, no me salen los números, pero bueno. Hay centros que no tienen. No, ya, pero puede ser, que no esté colegiada, puede ser. Pero lo averiguamos. Lo averiguamos enseguida. Pero seguramente sí. Que estarán colegiadas, dices. Vale. Y otro tema, es que me ha encantado. Tú querías hacer guerra conmigo, pero a mí me ha encantado, de hecho, cogerle los datos, porque vamos a tener que potenciarlo, que esto es importantísimo. Sí, adelante. Perdona, es que me pide hablar. No, yo es que Sí, era pregunta, pero es que me pide hablar y se tendrá que ir a hacer la clausura. No, ¿habías acabado, Cinta, o no? Sí. Era porque me querían contestar y me has quedado ya. ¿Se oyó o no? Bueno, no sé. No, a ver, después de haber escuchado al doctor Colave, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy el que organiza el congreso. Entonces, vamos a ver, una idea es la siguiente, o sea, vosotras sois profesión sanitaria y las residencias son sector social. Y además tienen unos problemas que ahora los comentaba Cinta, que hoy hemos estado pues con responsables políticos del Estado y de la Generalitat este mediodía en una comida,
y bueno, pues precisamente la reivindicación era el gran problema que hay con la enfermería en este momento, en el sector residencial e incluso en el sector sanitario, ¿no? Yo creo que lo que se podría intentar conseguir son dos cosas. Primero, el sector salud tiene más recursos que el sector social, vuestra profesión es sanitaria, con lo cual, por una parte están, por lo menos en Cataluña, en el resto de España es, lo que os diré ahora es menos realista porque existen pocos centros de cuidados intermedios, o sea, se habla de centro sociosanitario, pero digamos que es una denominación que no se diferencia de una residencia, de lo que aquí llamamos residencia. Aquí tenemos residencias y centros sociosanitarios de verdad, que son centros de cuidados intermedios. Y los centros de cuidados intermedios, hoy se ha dado un avance importante en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de un anteproyecto de ley que verá la luz en los próximos días, que se crea una agencia de atención social y sanitaria en la que están los departamentos de social y salud. Yo creo que este es un ámbito al que tenéis que dirigiros, es decir, veo el centro sociosanitario como en un camino lógico de una profesión que ya sé que no es nueva, pero sí que es nueva para la opinión, digamos, pública, para entendernos, pues hay que ir dando pasos, ¿no? Y luego hay otro. Una vez se ha logrado estar en la atención primaria, otra guerra que bueno, pues que va como va, ¿no? Va por barrios, pero en principio la teoría dice que los encargados de visitar y atender los problemas de salud de las personas mayores en las residencias son los centros de atención primaria a los cuales está adscrito esta residencia. Otra cosa es que esto después en la realidad, según vayan las cosas, porque es muy variopinta la situación, pero en muchos casos sí se da. Entonces, en los centros de atención primaria donde ya hayan nutricionistas o vayan a incorporarse, que creo que esto es reciente y se está haciendo más o menos ahora, creo, ¿no? O no sé si ya se han incorporado o se van a incorporar, pero bueno, más o menos. Digamos, la intervención de salud en las residencias, aunque sea, por ejemplo, a nivel diagnóstico, a nivel orientativo, a nivel de soporte, y si me meto en camisas de 11 varas me lo dices, Cinta, a nivel de soporte pues a las cocinas o al personal que se encarga de la comida en la residencia, pero desde el centro de salud que vais a tener profesionales. Es una manera indirecta de llegar, y ya llegará el día en este camino en el que se llegará a las residencias, porque es decir, pues con las pirámides de población y las proyecciones demográficas que nos ha enseñado Roser y que hemos visto estos días por aquí, pues está claro que bueno, pues que la población va a ser mayor y llegará un momento en que, teniendo la prevalencia que tiene el problema, que os ha dicho el doctor Clave, pues será impepinable que habrá que atenderlo, ya llegará. Pero yo como pasos intermedios veo estos, veo el sector de centros de cuidados intermedios y veo aprovechar que ya estáis en la atención primaria para dar soporte a las residencias, sin renunciar a seguir dialogando y seguir viendo progresivamente, en función de los presupuestos, pues cómo van las cosas. Esta mañana, los que hayáis estado, ha habido una ponencia muy buena de un economista de la salud americano que se llama Jonathan Sailus, que bueno, nos ha contado algo que en genérico ya sabemos, pero ha dado cifras muy concretas que eran muy interesantes, y es que el envejecimiento en sí mismo no provoca un sobrecoste sanitario. Lo que provoca un sobrecoste sanitario es el envejecimiento en mala salud. Entonces, claro, si esto no se afronta, esto contribuye a la mala salud. Incluso sin llegar a la muerte, que nos decía el doctor Clave, pero contribuye a la mala salud, más allá de que se pueda llegar a la muerte, por supuesto. Con lo cual, desde este punto de vista,
bueno, pues es un elemento más que tenéis para hablar con los responsables de salud y poner encima pues la conveniencia de tener vuestro papel. Se me ocurre como una estrategia. En el conjunto de España, que vosotros estáis, lógicamente, trabajando en toda España, pues no sé cómo está el tema en la atención primaria. Creo que no hay implantación en general, no sé si va por comunidades autónomas, supongo que sí, no lo sé. Y desde luego centros de cuidados intermedios hay menos, pero donde eso sea posible es una estrategia. En fin, es una idea, ¿eh? Gracias. Tres comentarios, si me permitís. Lo primero, suscribir el concepto de continuidad asistencial. Es básico, es el pilar de nuestro sistema y debe ser la manera de llegar a todos los pacientes que están en el sistema público, y es a partir de aquí, del hospital, sociosanitario, residencia, ciudadano. Esta es la vía y por tanto creo que hay centros de día y hay que seguirla. Esta sería una. Pero luego os quiero hacer dos reflexiones. La primera tiene que ver con la educación. La gente no sabe qué es la disfagia y no sabe ni cómo diagnosticarla ni cómo tratarla. Y aquí hay muchísimo a hacer, hasta llegar al mismo conocimiento que, por ejemplo, la diabetes. La pregunta es a cualquiera. Furega lo ha hecho, salir a la calle y preguntar a la gente: ¿usted sabe qué es la disfagia? ¿Sabe qué es la diabetes? Solo el 4% de la gente sabe lo que es la disfagia, mientras que el 80% saben lo que es la diabetes. Y un último mensaje, que es también un poco toca a la industria, que es que va a haber un día que los boomers vamos a llegar a las residencias. Y eso va a cambiar muchas cosas. Y eso ya ha pasado en otros sistemas. Mi consejo es que viajéis. Mi consejo es que vayáis, por ejemplo, a países como Japón. En Japón, en el Congreso Nacional de Disfagia, van 16.000 personas. Y hay 500 compañías manufacturando productos específicos para estas personas. ¿Por qué? Porque hay una economía que lo sostiene, porque hay una gente que puede pagar por ese tipo de comida. Eso es lo que nos viene, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos sustentarlo? Daría para toda una filosofía. Pero en Japón, si produces de acuerdo a una serie de parámetros que marca el Ministerio de Agricultura, Pesca y no sé qué cuántos, hay un cierto reembolso. Y los abuelos compran por internet paquetes semanales de textura modificada que vienen con un pequeño reembolso. Esto es lo que tenemos delante. Y gracias de nuevo por la organización. Tiene razón, que yo estuve en Japón y es verdad. Os dejo contestar y callamos. Sí. Bueno, yo un poco era que me ha dado la sensación que, Sinta, que era como si dijeras, es que claro, esto es muy ideal, evidentemente, ¿no? Pero de alguna manera cuando se empezó con la incorporación de la atención primaria, también se empezó así. Nosotros ya llevamos 2 o 3 años insistiendo en el tema este. Y realmente Cataluña, en el caso del Colegio de Nutricionistas, es pionera y fue la primera en incorporar los dietistas nutricionistas a la atención primaria, en toda España. Pero es que es pionera en muchos documentos y en el ámbito de la nutrición también, comparado con otros colegios. Entonces, ahora, a día de hoy y en un año, desde 2021 a 2022, se incorporaron 152 dietistas en la atención primaria. Claro, ¿qué pasaba? Que nosotros pedíamos uno o una cada 30.000 tarjetas sanitarias y nos dieron una cada 50.000. Claro, y justo el año pasado se les dijo a las dietistas que están en atención primaria, es que ahora tendréis que hacer atención domiciliaria a la gente mayor, que encima no están formados con disfagia. Desde el colegio hemos hecho formaciones, pero muchas, desde hace 2 años, no estaban formados en disfagia. Claro, y te dicen las de atención primaria, es que somos 152 en toda Cataluña, tenemos atención comunitaria, ¿no?, todos los grupos de poblaciones, y encima tenemos que ir a domicilios. La atención personalizada no se puede hacer, es que es inviable. Opciones. O intentar, ¿no?, lo que comentabas, Josep María, de vamos a ver si se incorporan más de atención primaria y pueden ir hacia gente mayor, sería una opción. O la otra, pues que entre salud y bienestar pues se pueda hacer
una primera prueba piloto, que podría ser, o incluso con alguna empresa, en algún centro, hacer una prueba piloto en qué tiempo puede ir mejorando toda la situación. Y a partir de aquí vamos a intentar implantar, que haya presupuestos y que... Claro, esta es la idea. Parece que habrá. Habrá. De colegiados formados, a ver, cada vez hay más universidades y más gente en la profesión y realmente tenemos que crear plazas porque si no al final terminan ejerciendo de otras profesiones que no es la de ellos. Entonces aquí también es importante y creo que pues he comentado un poco, ¿no? Bueno, yo espero que os haya gustado, son las 7 en punto, No, mi intención no es tardar más, ¿no? Pero bueno, la verdad, Marta, es que no lo hemos hecho mal. Y yo creo que los que somos muy poquitos, hasta la gente del sonido, os ha sonado todo. ¿Lo digo? ¿Me dejas decir una cosa? Sí, claro, es que claro. Mi padre tiene disfagia. A ver. ¿Sí? Y uno de los problemas que tenemos como familia es a qué puerta llamar, a quién preguntar, qué hay que hacer. No tenemos ningún tipo de información. Lo que estaba diciendo el doctor antes es absolutamente verdad. O sea, no tenemos ningún tipo de información. Lo que yo he podido encontrar, porque soy yo el cuidador, es porque me he interesado en leer, en buscar por internet, pero aún y así internet es esa nube tan bestia que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Y a veces piensas, bueno, es que no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero es que nadie, ni en el centro sanitario, ni en el CAP, ni... Oye, pero esto que en el CAP no te lo digan, esto... No, se hicieron una prueba. Esto pasa. Esto pasa. Sí. Pasa. 4 médicos románticos fundamos hace 2 años una fundación que tiene como misión el decirle a la gente dónde tiene que ir. Tan simple como esto. Y dar consejos básicos de lo que es verdad y de lo que no es verdad en la nube. Pues tienes razón. Tú vas a un CAP hoy y normalmente no encontrarás a nadie que sepa hacer un test de disfagia. Y esto es patético. Porque nos enviaron las latas de los polvos. Sí. ¿Y te explicaron cómo se usa? No. Y hay diferentes tipos de espesantes. Sí, ya vi que había un tipo, bueno, fui probando a ver qué es lo que le daba menos tos hasta que conseguí una textura. Pues esta no es tu misión. Ya lo sé que es la mía. Esta es la misión de un profesional. Y esto, fíjate, lo que nos marca como sociedad. Es decir, somos capaces de enviar por correo 20 latas de espesantes a un paciente y no tenemos un profesional que le diga cómo tiene que usarlo. A mí me parece alucinante. Es más, ocurre en residencias que, claro, tienes 20 latas de 20 residentes. O sea, lo que ocurre allí es absolutamente demencial. Y además de diferentes fabricantes dependiendo de la zona donde vivas, etc. Esto hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo. No, esto es una representación. Siento 10 que pase. Sí. Espera, que hay una... ¿Has levantado la mano? Perdón. Hola, buena tarde. Bueno, yo soy Ana Ponce, he estado también nutricionista, he estado colaborando en la elaboración del documento. Entonces, bueno, suelo comentar un poco, ¿no? Sí que es verdad, somos conocedoras de que tenemos que empezar en las residencias, es decir, desde el momento que sabemos que hay centros que solo hay una persona por la noche, porque la ratio, ¿no?, permite que solo haya una persona en centros pequeños, pues sabemos que somos ilusas, que estamos... Pero lo que queremos es ser visibles. Y yo también pienso, ¿no? Seguramente el primer día que dijeron que los terapeutas ocupacionales, pues que también sería una figura básica en la residencia y que vemos que son tan útiles y que ayudan en la parte, ¿no?, de disfagia, de atender las comidas, seguramente parecía iluso, ¿no? Y mira, ahora es una realidad, ¿no? Entonces, yo visito centros y también estoy contenta porque ya me he encontrado 2 nutricionistas como directoras, ¿no? Cuando se pide la acreditación y dices, bueno, porque es una figura que al final estamos dentro del mundo sanitario y que yo creo que igual que ha dicho Nuria, ¿no? Es muy interesante de que nos comunicamos con muchos lenguajes, ¿no?, como nutricionistas, ¿no?, con la parte de restauración colectiva, con la parte sanitaria, con las familias, con los usuarios. Entonces, sí que es verdad, tardaremos años a llegar, pero que hay que probarlo, ¿no? Y aquí estamos para dar luz, para dar luz en este problema. Si os sirve de consuelo, cuando empezamos con todo esto, que ahora lleva 10 ediciones, 20 años,
unos cuantos años antes, bueno, yo estuve en el año 86 cuando se creó aquí el programa Vida als Anys, que fue el primero sociosanitario en el Estado. Nadie sabía lo que era la dependencia. Y cuando hablabas de dependencia creían que eran pues, toxicómanos, alcohólicos o bueno, son toxicómanos. Nadie lo sabía. Y cuando durante un tiempo se habló, que ahora se ha dejado de hablar por otras razones, no por la dificultad del nombre, sino por otras razones, de los seguros de dependencia, decían, pero con lo difícil que es vender un seguro de coche, que es obligatorio, pues imagínate vender un seguro de algo que nadie sabe lo que es. Es decir, y nadie sabía lo que era. Quiero decir que no sois las primeras en estar en un campo en el que cuesta saber que existes y que para qué sirve lo que haces, ¿no? Es un campo de minas, pero estamos todos ayudándonos. Tenemos más de 25 años ya sí. de profesión, Exacto. en principio, ¿no? Vamos a Claro, a ver. Venga, pues ya por todas. Claro, pero que sepáis pero nos que tenéis esto que nos mueve ayudar nuestra, también, Bueno, yo me gusta que haya dietistas, nutricionistas en directoras, me parece muy interesante. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿os parece bien? ¿No? Marta, lo Muchas dejamos, gracias. ¿no? Aquí lo dejamos y bueno, cualquier cosa estamos a vuestra disposición y que sigáis pensando en nosotras siempre, ¿vale? Aquí en cada centro tenemos que estar una de nosotras. Muchas gracias. Sí. Claro que sí. Gracias. Pedir más. Después ya nos restarán, pero...